Espíritu para obedecer. Perdónenme, hermanos, yo estoy en la primera carta, discúlpenme. Aquí lo tengo y lo tenía ya reservado. Perdón, hermanos, comencemos de nuevo. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Listos? Ok, ahí vamos. Capítulo 1, segunda de Pedro, dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El 3 dice, hablando sobre las virtudes del creyente, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina que hay en el mundo por causa de los malos deseos. El 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias esta mañana por este tiempo. Señor, también por permitirnos venir a tu casa, porque has obrado nuestros corazones, Señor, para acercarnos a ti por medio de tu obra y por medio de tu palabra. Habla a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Confronta y exhorta, transforma, renueva y restáuranos, Señor, para poder caminar de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra, Señor. En esta mañana, al meditar en tu palabra, que sea audible a nuestros oídos, Señor, cada palabra y cada letra, Señor, transformando nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar. Amén. Hermanos, esta mañana al meditar en la palabra de Dios y al acercarnos a Él y meditar en su palabra, lo que encontramos es de que hay suficiencia en Cristo Jesús, en su plan redentor y su plan de salvación para nuestras vidas. Y creo que así debe de ser cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios. Nos acercamos confiados. Amén. Nos acercamos confiados de que la palabra de Dios es suficiente para llenar la vida de aquel que ha creído en Él, para sostener la vida de aquel que ha creído en Él y para poder dar esperanza a la vida de aquel que ha creído en el Señor. Vivimos en tiempos donde muchos han buscado más allá de las Escrituras para añadir a sus vidas. Hoy vivimos en un tiempo donde aún en el círculo cristiano muchos están buscando más allá de la palabra de Dios para agregar y añadir y superar y mejorar sus vidas, como que si no hubiera en la palabra de Dios todo lo que tú y yo buscamos. Y cuando venimos a la palabra de Dios como creyentes, debe de haber esta seguridad y esta certeza de que todo lo que buscamos, tanto en el aspecto espiritual y en el aspecto moral de nuestras vidas, todo lo encontramos en la palabra de Dios. Everything that we look for and everything that we need is found in the Word of God. We shouldn't bypass the Word of God as if we didn't find what we were looking for in the Word of God, as if there's still something that God can't provide me with and I'm still missing. En esta carta, la segunda carta de Pedro, se dirige específicamente para poder asegurar que el creyente esté equipado y esté listo y esté preparado para poder enfrentarse a falsos profetas y a falsos maestros. Y esto es importante porque el diablo obra para poder
traer confusión a la vida del creyente, para poder engañar al creyente. ¿Y cuál es el plan del diablo y de Satanás? Es de traer confusión. Primero, el plan de él es de que tú y yo nos convenzamos o nos podemos convencer en de que hay otro plan de salvación. Hay otra manera de cómo poder ser salvos. Y sabemos que de eso viene la destrucción del alma de la persona, de eso viene nuestra muerte moral y de ahí es donde viene también nuestra muerte espiritual. Entonces el enfoque de Pablo en esta carta, en el capítulo 2, 3, es de que el pueblo de Dios esté pendiente de que hay falsos maestros y falsos profetas. Pero no se dirige solamente hablando sobre aquellos que están hablando falsedades, sino primero quiere asegurarse de que el creyente esté seguro de su salvación. Porque si tú y yo no estamos seguros de nuestra salvación, es probable que no podamos distinguir la falsedad y el engaño del enemigo por medio de las otras opiniones, ideologías que oímos. Hermanos, esta mañana, considerando este primer capítulo de la segunda carta de Pedro, Pedro está asegurando de que tú y yo tengamos esta certeza de que somos salvos. Y yo pudiera hacer la pregunta, ¿cuántos somos salvos? Y todos diríamos, amén, Abraham, amén. Pero la pregunta verdadera aquí, hermanos, es, ¿cuántos estamos seguros de nuestra salvación? No me contestes. Porque tú y yo, para poder añadir, como nos dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5, es donde divide este capítulo y nos dice aquí Pedro de que añadamos, agreguemos. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo pudiéramos nosotros añadir más a lo que Cristo ya ha hecho? Pedro no se refiere de que nosotros le añademos a la obra como obras para salvación, sino más bien lo que él está diciendo que añademos o le añadamos más de lo que Cristo mismo ha proveído. Tú y yo no le agregamos y no le añadimos a nuestra vida, como si no encontramos en la palabra de Dios estas obras, estos elementos para poder vivir una vida llena y satisfecha en el Señor Jesús. Amén. Sino Pedro está diciendo, Cristo mismo ya ha proveído lo que tú y yo más buscamos. Lo que tú y yo buscamos fuera y lejos de la palabra, Cristo mismo ya lo ha proveído y lo que tú y yo tenemos que hacer es añadirle a esta vida. Y esta obra del creyente, hermanos, esta obra de salvación descansa en la fe del creyente. En la fe del creyente es donde tú y yo trabajamos el campo de la salvación. Ahora, no es que tú y yo vamos a trabajar para ser salvos, sino trabajamos con diligencia, como dice su palabra, trabajando nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha proveído todo lo que necesitamos. Amén. Entonces, el plan de Pedro es de que tú y yo conozcamos las Escrituras, es de que tú y yo conozcamos de la santificación, y que tú y yo conozcamos de nuestra seguridad y de nuestra salvación. Ese es el plan de Pedro. Y si lo vemos de esta manera, Pedro está diciendo, si hemos de salir al campo de batalla, y si tú y yo nos hemos de enfrentar contra dardos del enemigo, que vienen en diferentes formas, tanto del círculo cristiano, haz lo que él está advirtiendo, pero también fuera del círculo cristiano, entonces tú y yo tenemos que tomar un alto y meditar y hacernos la pregunta. Si soy salvo, ¿qué me asegura la salvación? Si soy salvo, ¿cómo puedo yo mostrar evidencias de la salvación? En el versículo 1 que leíamos, nos aclara aquí Pablo, miren lo que dice el versículo 1, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Está diciendo Pedro, hablándole a los gentiles, no haciendo excepción de que esta fe que hemos recibido es como la nuestra, como la promesa que vino al pueblo judío.
Pero también para vosotros los gentiles que hemos oído, dice, esta fe también es para nosotros. Es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que el don de Dios, amén, es un regalo. Este es el regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Señor Jesucristo, nos aclara, hermanos, que la fe no solamente nace de uno, la fe no nace de nuestras vidas. Tú y yo no decidimos tener fe para creer en Dios, más bien Dios mismo es el que hace realizar su obra de fe en nuestras vidas. Por si tú dices, bueno, yo decidí venir a la iglesia, yo decidí venir hoy al Señor. No, el Señor en su misericordia ha obrado en ti y en mí. Pero aquí Pedro aclara, hermanos, que esta misma fe, la que hemos recibido para ambos, dice, es a través, ¿qué dice aquí? De la justicia de Dios, es decir, de su perfecta santidad, su misericordia y su gracia derramada sobre el pecador, como nos dice Romanos. Éramos enemigos de Él y Él a su debido tiempo murió por el pecador, por nosotros. Imagínate eso, hermanos. Cuando éramos enemigos de Él, Cristo estaba obrando por ti y por mí. Entonces, no nace la fe de la vida de esta persona, sino es Dios mismo que realiza la obra de fe. Entonces, pongamos una base hoy, esta mañana, es de que el principio, el fundamento del creyente comienza por la fe. El fe es el campo que tú y yo trabajamos y realizamos para salvación esta obra. No porque tú y yo tengamos que dar y que poner, sino Dios mismo a través de Cristo Jesús ya lo ha proveído todo. Entonces sabemos esto es de Dios y por medio de su obra perfecta en su Hijo Jesús. Y agrega aquí el versículo 2. Ve esto conmigo, hermanos. Dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. ¿En qué iglesia? En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Nos está aclarando que la sustancia de nuestra salvación se encuentra en esta gracia que ha sido multiplicada para nosotros por medio del conocimiento de Dios. Ahí pudiéramos tomar un alto y decir, qué paciente es Dios con nosotros, rebeldes y pecadores, egoístas. Y muchas veces nosotros estamos enredados en nuestros propios deseos. Imagínate esto. La gracia de Dios multiplicada hacia nosotros por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. La sustancia de nuestra salvación se encuentra en que Dios mismo es el que multiplica su gracia. Es Dios mismo quien en su paciencia Él multiplica su gracia para que tú y yo vengamos a conocerle. Amén. Cuando leemos del versículo 3 al 4, encontramos la suficiencia de nuestra salvación. Hermanos, tomemos un alto y veamos esto sobre la fe. La fe es la base sobre la cual vivimos nuestra salvación. Amen. Faith is the base. It's the foundation on which we live our salvation. El creyente no puede aumentar, no podemos aumentar a nuestra fe a menos que estemos seguros de nuestra salvación. Hermanos, hay quienes dudan de su salvación. Hay quienes genuinamente dudan de su salvación. Y doy este ejemplo. Hay quienes se preguntan, ¿verdaderamente soy salvo? Pero también hay quienes no les importa asegurar su salvación. Hay quienes no les pasa por la mente, bueno, si soy salvo o no. Y no es porque hayan llegado a una madurez santa y los haya excluido de sentir tales pensamientos o de pensar de estas cosas, sino porque simplemente se han alejado del Señor y ahora es difícil poder encontrarse de nuevo en el plan de Dios. Pero hay quienes se preguntan, ¿verdad? Dudan su salvación. O hay quienes
miden su salvación o si son salvos o la seguridad de su salvación, a veces la medimos por las obras. A veces la medimos por nuestras obras que hacemos en el Señor. A veces medimos si somos salvos al meditar, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Muchas personas se desaniman al pensar y decir, bueno, Dios verdaderamente no está haciendo nada en mi vida. O comparamos nuestra vida con otras personas y vemos sus redes sociales y vemos cómo ponen mensajes y pasajes bonitos y dices, bueno, esta persona verdaderamente salva y esta persona tiene otro toque con Dios. Y ya nosotros, bueno, comenzamos a preguntarnos, ¿seré que soy salvo? ¿Verdad? No hago esto, no estoy tan espiritual como esta persona. Y comenzamos a preguntarnos y a medir nuestra salvación debido a estas cosas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Alguna vez nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? A veces también consideramos si somos salvos al crecimiento espiritual. ¿Cuánto he crecido espiritualmente? O si hay alguna evidencia de esto. Hermanos, el peligro es esto, aunque estas son evidencias de la salvación del creyente, pero no es cómo medimos o cómo aseguramos nuestra salvación. El peligro aquí está, y mucha atención a esto. El peligro es que si tú y yo medimos que somos salvos por medio de las obras cambian, hermanos. Los tiempos cambian. Y si tú y yo queremos medir nuestra espiritualidad a otros, entonces vamos a siempre sentirnos como faltos, nos vamos a sentir como que no hemos logrado verdaderamente un nivel espiritual. Las obras engañan, hermanos. No medimos si somos salvos por las obras, sino más bien el creyente debe de medir y asegurar su salvación debido al conocimiento en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, los movimientos cambian, los cantos cambian, las iglesias cambian, los métodos cambian, las formas de hacer las cosas cambian. Y si por eso tú y yo medimos y aseguramos nuestra salvación, cuando todo esto cambie, tú y yo nos vamos a encontrar inseguros de quiénes somos en el Señor. Ahora, ¿cómo medimos que somos salvos? Aquí va la pregunta, hermanos. ¿Cómo aseguramos que somos salvos? Bueno, veamos en la palabra de Dios cómo es de que somos salvos. Ven conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Encontramos seguridad de nuestra salvación en la verdad de la palabra de Dios, en su proclamación, en estas declaraciones. Primera de Juan 5:11, es conocido este pasaje, nos dice lo siguiente. Primera de Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es muy claro. Es muy claro. Continúa. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, ¿cómo sabemos que somos salvos? Porque hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios. Y Dios mismo es quien da esta vida eterna. Y es Dios mismo quien realiza esta fe en Él. Amén. Hermanos, ¿cómo sabemos que tú y yo somos salvos? Porque su palabra es clara y nos asegura de quienes ponen su confianza en Él serán salvos. Y es importante de que no solamente ponemos nuestra confianza en Él porque alguien me dijo, sino porque al considerar a Cristo y su obra en la cruz y su vida en la cruz del Calvario, al llevar mi castigo, mi pecado, mi culpa, mis iniquidades, ha transformado mi corazón donde confiamos en Él. Eso es lo que cambia, eso es lo que asegura la salvación en el creyente. Y aclara, hermanos, mira lo que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el tener al Hijo no es nada más tenerlo como
una buena historia, una buena memoria en mi vida. Más bien, tener a Cristo es, como dice su palabra, tenerlo por delante. Él es el camino. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es tener a Cristo Jesús, donde mi vida es dirigida por Él. No lo tengo por acá, sino lo tengo enfrente de mí. Hermanos, 2 de Corintios capítulo 5, 21. Esta es otra certeza y otra seguridad de nuestra salvación. Nos aclara aquí Pablo: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Es decir, hermanos, ¿se contradicen estas dos cosas? No. Es decir, que Cristo tomó forma de hombre, se hizo carne, se humilló, como nos dice Filipenses, hasta lo más sumo, a lo más bajo, y en obediencia Él murió en una cruz del Calvario. ¿Por qué se hizo pecado? Porque se hizo hombre, pero dice que no fue hallado pecado en Él. Es decir, hermanos, de que Cristo es el ejemplo supremo de santidad para el creyente. Y agrega y sigue diciendo: para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Bueno, por Cristo somos justificados. Amén. ¿Cómo sé que soy salvo? Es porque al considerar a Cristo Jesús y su obra, Él ha perdonado mis pecados. Al poner mi fe en el Hijo de Dios, soy contado justo como Abraham, nuestro padre. Amén. Que dice que fue contado como un hombre justo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque creo en Él, aun cuando muchas de las inseguridades de la vida, ¿verdad? Se nos presentan. Sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque Él es quien me ayuda en todo momento. Romanos 5, 6 nos dice lo siguiente: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los pecadores. Cuando éramos débiles, en otras traducciones dice cuando éramos pecadores, enemigos, Cristo murió a su debido tiempo. Pero ven conmigo al Evangelio de Juan 10, en las palabras del Señor Jesús mismo. El deseo del Señor es que tú estés seguro de tu salvación. ¿Ven? Eso cambia la vida del creyente. El Señor quiere, hermano, de que tú estés seguro de tu salvación a medida de que no hay necesidad de agregar cosas externas, de no agregar cosas más allá de lo que su palabra nos ha mostrado. Pero dice Juan 10, 27 al 28, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo aseguro mi salvación? La palabra de Dios guía al creyente. La palabra de Dios endereza el camino del creyente. El ejemplo que el Señor nos da es uno bien práctico. Dice: yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad, hermanos! De que no es una fe superficial. Thank you, buddy. No es una fe superficial, sino de que es una seguridad. ¿Por qué? Porque tanto el que te ha llamado y me ha llamado a mí, quiere que estemos confiados en Él, pero Él nos asegura de que nadie nos puede arrebatar de Él. Nadie. Pero sí es claro, sí es evidente de que si tú y yo hemos creído en el Hijo de Dios para salvación, hermanos, entonces la voz de Dios guía al creyente. Y la voz de Dios es audible en su palabra. Como dice Pedro, el conocimiento de Dios. Amén. Debemos de tener esta seguridad, esta segura confianza de nuestra salvación en las promesas de Dios ya declaradas y no en una idea nuestras, guiada por nuestras emociones. Es difícil. En inglés sería, de sacar esos dos
pensamientos, sentimientos, pero sí es posible por medio de su Santo Espíritu. Hermanos, regresemos a 2 de Pedro, donde estábamos al principio. Veamos el versículo 3 y el 4, donde encontramos la suficiencia de nuestra salvación. Dice el versículo 3, 2 de Pedro, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero que veas este pasaje. Nos aclara su palabra de que todo ha sido proveído ya. Todo, hermanos. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Quebremos este pasaje. El divino poder de Dios es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cumpliendo la ley, estableciendo un nuevo pacto con su pueblo, escribiendo ahora su palabra en el corazón de aquellos que creen en Él, asegurándole a ellos, de aquellos que oyen su voz, conocen a su Señor, le siguen y confían en Él. ¿Por qué? Porque han encontrado tal seguridad en su Salvador, en el buen pastor que guía a su pueblo a la eternidad. El poder divino del Señor, hermanos, no es algo que pudiéramos imaginarnos o decir esto es algo superficial, místico, como lo vemos en las pantallas o en las películas, sino es el poder de Dios en la cruz del Calvario. En eso encontramos todo, nos dice Pedro, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a qué, a la vida, hermanos. Ven conmigo a Romanos, o lo ponemos en las pantallas, Romanos 1:4. Pablo declara esto: fue declarado hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Este es el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Pudiéramos meditar en que Él es todo omnisciente y omnipresente y todopoderoso, y Él sabe todos los tiempos y las edades. Él es el principio y el fin. Él es alfa y omega. En Él está todo lo que existe. Pero ese no es el poder al que se refiere aquí Pedro ni Pablo, sino se refiere a su obra en la cruz del Calvario, que es el único que puede perdonar pecados. Es el único que puede librarnos del yugo de este mundo. Es el único que puede traer alivio a nuestras almas y esperanza a nuestros corazones. Ese es el poder de Dios. Sí, Él es todopoderoso, pero ¿quién puede salvarnos? ¿No fue esta la lucha que tuvo el Señor Jesús con los fariseos? Cuando le decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Ellos querían ver una obra milagrosa, aunque el Señor Jesús obró en milagros. Y le dijeron, Señor, nadie puede hacer lo que tú haces si no es enviado por Dios. Pero el Señor Jesús, ¿no es mejor que sus pecados sean perdonados? Entonces todo lo que tú y yo buscamos no se encuentra que alguien me muestre, me dé evidencia de este poder, sino que el Señor haga obrar su espíritu en nosotros, trayendo fe y salvación. Mira lo que le dijo el Señor a Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, muy conocido. Pablo dice, Él me ha dicho, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Este versículo se ha tomado fuera de contexto. Muchos dicen, el Señor sabe que soy débil, Él sabe que lucho con pecados y caemos y repetimos esta vida en este pecado.
y tomamos esto y dice, bueno, aquí esta es mi debilidad. Y a eso no se refiere Pablo ni la palabra de Dios, a justificar nuestro pecado una y otra vez. Sino Pablo está hablando de su debilidad, es decir, su condición física, su tiempo en su caminar en el Evangelio, lo que ha sufrido y lo que ha padecido, los dolores que siente físicamente. Eso no es decir que Pablo se ha alejado y lucha con algo con lo que el Señor ya lo libró, sino es que tú y yo, hermanos, aun cuando nos sentimos débiles, pero en nuestro corazón decimos, Señor, no quiero fallarte, no quiero pecar contra ti, ayúdame. Es en esa debilidad donde el Señor se glorifica en nuestras vidas. Entonces, su divino poder, la obra de Cristo Jesús, encontramos todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Hermanos, cuando nos referimos a la vida y a la piedad, regresando a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, ahí mismo nos agrega, bueno, el Señor en su poder nos ha dado todo para que tú y yo vivamos y caminemos de acuerdo a nuestra confesión. Para que tú y yo vivamos y caminemos de manera que decimos, sí, creo en el Hijo de Dios. Él es mi Señor y mi Salvador. Él es mi Redentor y mi Libertador. Y en Él está mi confianza y solamente en Él. El cristiano bueno tiene esta seguridad eterna de su salvación porque ha recibido todo lo necesario para sustentarla mediante el poder de Cristo Jesús. Aquí va, no solamente Dios por medio de su poder te da lo que necesitas, pero es Dios mismo quien te sostiene para que vivamos en ella. Esa es a la vida que se refiere Pedro en este caso, hermanos. La meta de Pedro es dar a entender que el creyente genuino debe de pedir a Dios, no debe de pedir a Dios como si algo todavía le falta. Por eso es que muchos que se han alejado de la iglesia siempre se alejan y se alejan con enojo y se alejan con odio y dicen que nunca obtuvieron o nunca tuvieron la experiencia a lo mejor que otros tuvieron, y puede ser que a lo mejor nunca verdaderamente oyeron o han oído las buenas nuevas de salvación. Hermanos, el peligro es esto de que si tú y yo todavía aún buscamos más allá de las Escrituras para llenarnos, para sostenernos o para aumentarle a nuestra vida, si tú y yo buscamos más allá que esto, hermanos, es probable que un día tú y yo volteemos a ver a la iglesia y le tengamos odio. Y le tengamos rencor y enojo porque nunca me dio lo que ahora he encontrado fuera de su palabra. Y sabemos que esto es temporal. Tiene una fecha de vencimiento. El crecimiento espiritual de la persona, hermanos, nuestro crecimiento, nuestro propósito no está fuera de las Escrituras, no está más allá. ¿Pudiera agregarle aquí algo más a nuestra vida moral? Hay muchas personas que dicen, quiero tener un éxito en la vida, quiero prosperar, quiero esto y quiero lo otro, y buscamos más allá de la palabra de Dios. Y nos encontramos lejos del plan de Dios. El creyente que ha nacido de nuevo está seguro de que nada le hace falta, todo lo tiene en Cristo Jesús. Y cuando hacíamos la pregunta, ¿cuántos estamos seguros de nuestra salvación? No es solamente decir un amén, pero es decir, Abraham, nada me hace falta. Verdaderamente todo lo que necesito y todo lo que deseo está en Cristo Jesús. Me deleito en Él, me deleito en el conocimiento de Cristo Jesús. Agrega aquí en el versículo 4, volvemos al capítulo 1, versículo 4, dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Por cuál? Por medio de su obra, por su poder. Amén. Su obra para que tú y yo vivamos y caminemos de acuerdo a Él. Dice el verdadero conocimiento. Hermanos, agrega ahí mismo en el versículo 3 que leíamos, ¿cuál conocimiento? No es un conocimiento superficial. Como muchos diríamos, sí, conozco del Señor.
¿Alguna vez te has chocado con alguien y ves su vida y dices, algo le ha pasado a mi hermano, a mi amigo? Y la excusa de ellos, sí, yo sé. Eso es superficial. Conocemos a una distancia, conocemos a lo largo del tiempo, pero lo que se refiere aquí Pedro no es solamente a un conocimiento superficial o una comprensión superficial donde decimos, sí, lo entiendo, lo sé, y sí, yo sé, sino Pedro está hablando de un conocimiento donde tú llegas a conocer a Dios íntimamente, donde eres traído a convicción por tu pecado y el perdón de Dios. Y somos conmovidos a confesar, Señor, soy un pecador y necesito tu perdón porque mi vida fuera de ti es muerte y necesito tu salvación. A eso se refiere Pablo, al verdadero conocimiento. Agrega Pablo en esta carta varias veces conocimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque no es solamente un conocimiento, una comprensión superficial donde decimos, bueno, conozco del Señor. Estamos hablando también de un conocimiento sano, doctrinal, donde también hay buena aplicación de la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 7:21. Dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Alguna vez has puesto atención a este pasaje? Es uno de los pasajes más aterrorizantes de la Biblia. Es uno de los pasajes donde si tú te pusieras a meditar, estamos frente a frente al Señor. Y Él nos está diciendo que en ese día muchos dirán Señor, Señor. Y en esas dos expresiones, Señor, Señor, está hablando de uno que está rogando, Señor, Señor, Señor. Imagínate las expresiones de estas palabras que comienza el Señor diciendo, habrán estos que un día me dirán Señor, Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El peligro es de que muchos podamos conocer de Dios de un punto de vista amplio, creado por experiencias y nunca conocerla a Él de cerca y ser confrontado de nuestro pecado y caer a nuestras rodillas en arrepentimiento y llegar a una conclusión de decir, Señor, aquí está todo lo que he buscado. El versículo 5, y con esto vamos aquí amarrando todo. Mira lo que dice el versículo 5, hermanos. Aquí divide. Del versículo 1 al 4 nos ha dicho Pedro, aquí está la suficiencia que asegura tu salvación. Aquí está, que Cristo en su poder nos ha dado todo para vivir de una vida que verdaderamente asegura nuestra salvación. Ahora, el versículo 5 al 13 es ahora la muestra, la evidencia, la aplicación de aquel que verdaderamente es salvo. Amén. Ahora mira lo que dice, hermanos. Por esta razón también, obrando con toda, ¿qué iglesia? Diligencia. No es una vida pasiva, no es una vida que dice, como sea, como caiga, cuando llegue el día, como pueda, si puedo, sino hay una atención divina que el Señor permite en su pueblo a las cosas que le pertenecen al Señor, diligentemente, considerando los tiempos, considerando las circunstancias de la vida y el tiempo que nos resta. Esta es la diligencia que debe de haber en el pueblo de Dios, meditando en sus propias vidas. Y agrega aquí, dice, por esa razón también obrando con toda diligencia, añadan a su fe, ¿qué dice? Virtud. Añadid virtud. Debemos de meditar en esta palabra virtud. El ejemplo que podemos tomar aquí es la excelencia de Cristo Jesús. Esta palabra virtud viene a ser lo que distingue a una persona común como a una persona extraordinaria.
Esta palabra virtud, añadirle a nuestra vida, a nuestra salvación, no es decir que tú superas tu vida, sino es de que cuando volteamos a Cristo Jesús y su obra de excelencia para nosotros, entonces de la misma manera el creyente debe de vivir, muy distinto a los demás. Su vida moral, sus decisiones, su comportamiento, su manera de acercarse a las luchas de la vida deben de ser siempre viendo a Cristo Jesús como excelente y como suficiente para poder ayudarle, para que su vida también sea muy distinta a los demás. Pudiéramos tomar una palabra héroe, pudiéramos tomar este ejemplo de un héroe y decimos, qué persona, wow, lo que fue capaz de hacer, o lo que hizo, o cómo, ¿verdad?, salvó a esta persona, o cómo dio su tiempo, o pudiéramos agregar y definir lo que es un héroe. Y en muchas ocasiones, hermanos, tú y yo damos más énfasis a otros héroes lejos de la palabra de Dios. Tú y yo admiramos a hombres y decimos, wow, qué persona. Tenemos libros, documentales, tenemos historias tras historias de hombres que han hecho cosas extraordinarias a lo largo de la historia. Y si tú y yo volteamos a ellos y les vemos con agrado y no conocemos a nuestro Salvador, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo aseguras tu salvación? Si tú y yo nos dedicamos a leer documentales, historias sobre personas que han hecho cosas extraordinarias, wow, qué bueno, increíble, algo de admirar, y me falta el conocimiento de mi Salvador y su excelencia, ¿cómo aseguramos nuestra salvación? Esta virtud, añadir virtud, estamos hablando, ver a Cristo y su excelencia, su mansedumbre, su paciencia, su paz, su amor, su compasión, su ternura, y decir, esto debo de añadir a mi vida. No tomo decisiones a la ligera porque considero a Cristo. Hago las cosas siempre considerando a Cristo. Me comporto de una manera porque quiero que siempre vean a Cristo. Que dijo Mateo en el capítulo 5 del Señor en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que seremos reconocidos como discípulos de Él y otros alabarán a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque son evidentes nuestras obras, hermanos. Versículo 5 añade y dice, añadan virtud, y a la virtud que dice, conocimiento. Hablábamos, ¿qué conocimiento? No es de que solamente sepas de Él, no es solamente de que hayas oído de Él, sino, hermanos, de que tú y yo nos acerquemos a Él y podamos tú y yo experimentar arrepentimiento genuino, de aquel que tú mismo, al observar y al meditar en tu vida, dices, ¿cómo llegué a este punto? ¿Y cómo me ayudará el Señor de aquí en adelante? Este conocimiento al que se refiere Pedro en el capítulo 1, en el capítulo 2, no está hablando solamente de que tú y yo, hermanos, vengamos casualmente o le oigamos casualmente. Aquí va la pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a la mesa de nuestra casa y abrimos su palabra y comenzamos a leer y a meditar en su palabra y ser llenos de Él? Pero no solamente leer para que nos dé sueño y nos durmamos, sino que también al leer tú y yo crezcamos, haya una madurez, haya un conocimiento pleno de la sana doctrina del Señor. ¿Por qué les dice esto Pedro a ellos? ¿Por qué es importante, hermano, el conocimiento de la palabra? Porque Pedro les está diciendo, vienen falsos maestros y falsos profetas, y si tú y yo no tenemos un conocimiento sano del Señor, tú y yo no vamos a saber distinguir entre aquellos que engañan al pueblo de Dios. Por eso es tan importante. Porque hay muchas actividades y hay muchas frases y hay muchos dichos y hay muchos comportamientos que se ven, a lo lejos se ven buenos y bonitos. Vemos el resultado. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Vemos iglesias grandes. Gloria a Dios, como dijo Pablo, porque predican a Cristo. Pero vemos iglesias que están llenas y nos hacemos la pregunta, ¿por qué no crecemos? Pero aquí va, hermano. Dios es quien añade. Dios es quien da el crecimiento. El peligro es, no queremos crecer a la velocidad que otros crecen y a la misma vez hacer a un lado la verdad del Evangelio.
Veamos el resultado de lo que sucede cuando no hay un interés por el conocer a Cristo Jesús. En el capítulo 2 de esta misma carta de Segunda de Pedro, veamos lo que dice el versículo 20. Versículo 20 dice lo siguiente, y con esto vamos terminando: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cómo escapamos? Por medio del conocimiento de Él. Pero dice, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubieran sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. El 22, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. La falta de conocimiento, no ahorita, no mañana, pero a medida que se aumentan las circunstancias de la vida, si tú y yo no agregamos a nuestra vida, a nuestra salvación, conocimiento, Dios nos libre de que volvamos a esto. Amén. Terminamos con esto. El versículo 8 del capítulo 1 que leíamos. Pudiéramos agregar ahí algunas cosas: dominio propio, perseverancia, fraternidad y amor, a lo que nos dice aquí Pedro. Nada de eso es excluido, sino todo eso es parte del cumplimiento de Dios en nuestras vidas para salvación. Pero el versículo 8, y con esto terminamos esta mañana, dice lo siguiente: pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no les dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos aclara: no nos dejará necesitados, no nos dejará buscando más que más podrá haber, sino sustentará la vida del creyente. El 9, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca, ¿qué dice iglesia? Caerán. Nos aclara Pedro: no habrá necesidad de buscar más. Y al hacer estas cosas, no habrá razón para caer. Hermanos, esa es la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús, de que no habrá razón para caer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo: nadie puede arrebatarlas de mis manos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie esta mañana?